Tercer Foro Urbano Nacional, ahora es turno del panel Avances y desafíos en la planificación territorial urbana. Invitamos al moderador de este primer panel, al señor José Antonio Cerrón, director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, invitamos al escenario a Juan Álvarez, alcalde distrital de Chancay, también a Edwin Valdivia, alcalde distrital de Aucayama, y a Pablo López, coordinador de Vivienda y Hábitat, CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina. Fuerte aplausos para ellos, por favor, y le cedemos la palabra al señor José Antonio Cerrón, quien va a estar a cargo de iniciar este panel. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida al Foro Urbano Nacional en su versión 2024, a todos los que nos acompañan en esta mañana. En este primer bloque se vienen desarrollando ponencias relacionadas con la importancia de la planificación urbana y territorial, tanto a nivel nacional como experiencias internacionales, ¿no? Necesitamos materializar la obligación de planificar las ciudades y los centros poblados con la finalidad de que los ciudadanos puedan acceder a mayores beneficios en equipamiento, en infraestructura. Sin embargo, también debemos considerar que los números a nivel nacional no son buenos. Ya en la presentación que hacía por la mañana el viceministro, señalaba que en los últimos 20 años, de acuerdo al informe de GRADE, y este informe fue elaborado y publicado en el año 2020, ya se señalaba que las ciudades en nuestro país están creciendo de manera informal. Y es así, un 93% del crecimiento de las ciudades y los centros poblados a nivel nacional es informal. En ese sentido, desde el gobierno nacional y en los gobiernos locales estamos legislando, estamos generando esfuerzos económicos, financieros o de gestión pública, básicamente para un 7% de la formalidad, ¿no? En el caso específico de Huaral, porque nos acompañan alcaldes de Chancay y el alcalde de Aucayama, si bien la construcción del puerto pone en vitrina no solamente al distrito de Chancay, sino a la provincia de Huaral, consideramos nosotros necesario e importante que se puedan mejorar estos espacios de planificación territorial y urbana. Entonces, en ese sentido, desde su experiencia en la gestión municipal, estimados alcaldes, y desde la experiencia internacional, Pablo, ¿cómo podemos garantizar desde el gobierno central y los gobiernos locales el crecimiento formal, ordenado y planificado de las ciudades y los centros poblados en nuestro país? Por favor. ¿Comienza la clase? ¿Sí? Gracias. Muy buenas tardes ya. Quien le habla es el alcalde de Chancay. Y hoy más que nunca, el distrito de Chancay tiene que verse realizado con un buen proyecto planificado del Plan de Desarrollo Urbano. Este Plan de Desarrollo Urbano va a depender mucho de la socialización que haga la población con los funcionarios que hoy, como el Ministerio de Vivienda, quien ha contratado arquitectos y demás profesionales para que se elabore un plan de desarrollo urbano, pero que sea realmente estructurado de acuerdo a la necesidad poblacional, porque el distrito de Chancay, precisamente en este momento, tenemos una informalidad que no obedece fundamentalmente a las necesidades de las personas, sino más que todo por temas comerciales de quienes están acostumbrados a ocupar los espacios para luego negociarlo. Y nos dejan un gran inconveniente porque se instalan de cualquier forma y no dejan ni siquiera los espacios públicos de recreación, de educación como corresponde. Luego nos vemos nosotros con el incremento poblacional en un desafío tremendo porque luego las municipalidades tienen que intervenir, hacerles parques, jardines, áreas, otros usos y sobre todo escuelas. Y como no dejan los espacios que corresponden por ley, porque son informal, tenemos que expropiar terreno para luego satisfacer, por decirlo, la educación. Pero en ese sentido tenemos que incorporarnos de la mejor manera
con el gobierno provincial, quien es al final que también su plan de acondicionamiento territorial debe coincidir con lo que solicita el distrito. Hoy ya nos encontramos en una incertidumbre tremenda porque luego de haber trabajado 9 meses con el Ministerio de Vivienda, donde hemos elaborado un buen plan, en un mes para culminar se incorpora otra institución que no ha participado en lo absoluto para este plan de desarrollo urbano, lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todo un trabajo de 9 meses, en un mes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos quiere imponer una vía de evitamiento, del cual estamos en una situación que nos complica porque puede retardar el plan de desarrollo urbano de Chancay. Consiste en que el Ministerio de Vivienda ha hecho un trazo para la vía de evitamiento porque la carretera panamericana ya prácticamente va a colapsar y lo estamos trasladando nosotros para el lado este de Chancay y el oeste de Huaral, donde va a ser el crecimiento poblacional. Entonces nos encontramos en este momento en ese conflicto, sin respetar lo que se ha socializado con la población chancayana. Pero yo quiero expresar ese rechazo total porque no podemos trabajar así. El Perú no debe trabajar, las instituciones, los sectores no deben trabajar así. Todos debemos converger a un solo ideal y trabajar para beneficio. El distrito de Chancay va a tener ese gran desafío porque el próximo mes se inaugura el puerto y no podemos estar todavía en una incertidumbre respecto a este acontecimiento. Pero lo que yo más resalto es el trabajo que se ha venido realizando y la planificación debe cumplirse. Porque muchas veces se elabora un plan, pero no se cumple por temas a veces hasta políticos. Entonces, necesariamente debemos de contar nosotros con un aparato técnico que persista en este espacio para que ellos, a la larga, cuando uno deje de ser autoridad, vengan otros a ejecutarlo para no tener la incertidumbre de los cambios constantes, las variaciones, y nos genera un inconveniente. No todos los sectores del gobierno están abocados a apoyar decididamente todos estos planes. Nosotros tenemos que tocar puertas constantemente. Por ejemplo, Vivienda nos está apoyando decididamente, pero otros sectores del Estado uno toca las puertas y a veces se atiende y si no, nos quedamos postergados. Entonces, acá uno es la incorporación de presupuesto, porque para sostenerlo hay que contratar personas de primer nivel. Nosotros como distrito tenemos un lineamiento de pago y cuando uno quiere contratar a un funcionario de alto nivel por el costo, no quieren viajar desde Lima hasta Chancay, por decirlo de una manera, para ser contratados por ese costo. El otro es que tenemos que fortalecer a los funcionarios públicos de la localidad para mantenerlos durante un tiempo indefinido y que no esté supeditado a cambios de cada gestión. Viene una gestión y de repente uno no compatibiliza con ese sector político, lo primero que se hace es postergar a los funcionarios. Y ya viene con otro criterio y de repente a veces hasta cambiar todos los planes que se han elaborado desde un inicio, porque simplemente no le gusta. Entonces, todo eso desvirtúa, todo eso degenera la planificación a largo plazo. Debería de existir una institución que de repente el gobierno nacional asuma ese pago, porque los gobiernos locales no podemos a veces pagar un monto para los profesionales que realmente se requiere, pero es necesario sostenerlo a largo plazo. Si es que nosotros podemos cumplir con ese sostenimiento, créanme que la planificación sí se va a poder ejecutar, porque muchos avanzamos y a la final nuevamente se paraliza y estamos siempre en ese vaivén. No se puede materializar todo un proyecto. Entonces, nosotros desearíamos como autoridad local para que ello se pueda ejercer, se planifique a largo plazo y se cumpla durante el plazo. Por ejemplo, en el año 2018 nosotros elaboramos un plan de desarrollo urbano a iniciativas de la municipalidad. Vino la otra gestión municipal y por experiencia les digo, dejó de lado todo lo que se había elaborado, sin importarle planificación, costo, tiempo, no le importó nada, porque simplemente tiene otros conceptos y nos quedamos así. Y como lo que pasa en Chancay pasa en muchos lugares, entonces la seriedad con que debemos de mantener para que esto se ejecute a como esté en el tiempo oportuno, tiene que también elaborarse. Por eso mi primera intervención fue de que tiene que permanecer un equipo técnico
que no esté supeditado a cambio. De repente con una normativa especial para ello, no sé, pero tiene que permanecer porque esos cambios, lejos de apoyar, a veces desvirtúan y no se llega a concretizar lo que uno desea. La Superintendencia de Bienes Nacionales debería tener una participación activa también en este sentido, porque los bienes que se utilizan en la informalidad es prácticamente bienes del Estado. Lamentablemente la SBN no tiene tanto personal, porque hasta el año 2017 creo que tenía un solo procurador público para solucionar el tema de todo el Perú. Entonces, suelos que son de alto riesgo, la gente no respeta, aun cuando se le notifica. La policía y el fiscal tampoco interviene. Entonces, tenemos que adoptar un mecanismo donde toda la participación de estas instituciones deben de participar. Si ustedes pueden advertir el camino a Chancay por la parte alta, cuando uno va hacia Chancay, al lado norte, encuentra el lado oeste, que está invadido y es una zona de alto riesgo. Está en INDECI, en todas las instituciones de alto riesgo, pero siguen viviendo ahí, siguen vendiendo los lotes. La gente compra para hacer negocios, porque como le manifiesto, los que son informales no es básicamente por necesidad, es por negocio, por comercio. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Bienes Nacionales para hacer respetar por cuestión de riesgo nada más, ¿no? Ni siquiera hablemos ya de negocio, hablemos por riesgo, porque es una zona sísmica que realmente en ese momento puede ocurrir cualquier desgracia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las instituciones supranacionales? Nosotros como gobiernos local, ¿qué hacemos? Ponemos en conocimiento a la SBN y cuando es de propiedad municipal, ahí tenemos participación activa y directa, donde la Fiscalía puede contar y la municipalidad tiene presupuesto. Pero en los lugares más lejanos donde no puede tener siquiera visión la SBN, la gente se queda postergado. En ese sentido, tenemos que converger todas las instituciones del Estado relativas a ello, ¿no? La Superintendencia de Bienes Nacionales, la Fiscalía, el sistema de justicia, la policía y la municipalidad deben de accionar, pero estamos nosotros a merced de disposiciones de otro. La municipalidad determina esta zona, no se puede establecer, pero sin embargo lo establecen, viven, lo habitan. Mientras uno pone en conocimiento a la Fiscalía, pone en conocimiento, nos quedamos postergados. Es un tema de decisión. Todos los planes están hechos, todas las formalidades que se deben hacer están, pero falta la decisión. Lo más importante, creo, para todos es decisión. Aucayama es el primer plan de desarrollo urbano que tiene en su historia. Chancay tiene más de 450 años y tiene 2 planes de desarrollo urbanos en su historia. Y por consiguiente, en muchos lugares no hay plan de desarrollo urbano. Por eso que los políticos hacen a su imagen y semejanza y de acuerdo a lo que uno proyecta en la campaña, porque no se ciñe al plan de desarrollo urbano. Y esto pasa por un tema político, porque a veces llegamos al poder sin tener conocimiento siquiera del plan de desarrollo urbano. Y esa es una realidad, eso no lo podemos soslayar. Ni siquiera usted un candidato en una campaña electoral le pregunta el plan de desarrollo urbano y no le va a dar respuesta, porque no tiene conocimiento. Eso es porque no hay capacidad política para hacer todo este trabajo que se quiere. Y todo el Perú, en todos los sitios, debería tener su plan de desarrollo urbano, en todo. Pero le aseguro que solamente tendrán el 10%, porque es lo que más o menos ha establecido ese porcentaje, porque es lo que tiene el Perú. Ese porcentaje tienen las ciudades con plan de desarrollo urbano. Entonces tenemos que incorporar probablemente dentro de una ley específica o qué sé yo, para imponer el plan de desarrollo urbano, para que no quede a merced y voluntad de cada político que entre en determinado momento en la historia de un pueblo. Y es lo que a nosotros nos preocupa tremendamente, que en Chancay, recién por la incorporación del puerto, recién hemos pensado en Chancay para elaborar desde el gobierno nacional, porque si no, realmente no hubiese existido el PDU en Chancay, el plan de acondicionamiento territorial en Huaral y todo ello. Eso a nosotros nos avisora la falta de esa política urbanística. Y nosotros ahora queremos que realmente, si es posible, presupuesto. Siempre todo se habla a base de presupuesto, porque un plan de desarrollo urbano para un distrito, Chancay está a 80 kilómetros de Lima,
Y el presupuesto que tenemos nosotros para ello no podemos ejecutarlo. Imagínense en los lugares más alejados donde no tienen ni siquiera Foncomún. En Huaral, en los distritos más alejados, tiene 800.000 soles al año de ingreso del Estado. Dígame, ¿cómo puede ese lugar hacer un plan de desarrollo urbano si no tiene presupuesto? Entonces pasa por un tema que realmente es necesario, sí, pero necesitamos apoyo y de repente el gobierno con una política de Estado uniformiza a todo el Perú y le dice este presupuesto exclusivamente. Yo creo que ahí está la clave también para que el Perú desarrolle mejor de lo que debería estar, ¿no? Si se uniformiza y en todos los distritos les obliga, yo creo que el progreso del Perú está asegurado en ese plan de desarrollo urbano. Ese sí que ponemos nosotros hoy día en la plataforma para que alguien tome esa postura política a nivel nacional y le entregue al gobierno local un presupuesto exclusivamente para que no se vaya luego a desvirtuar el desarrollo de todos los pueblos.